Imagínense qué significa que el presidente del país más poderoso del planeta se vea obligado a renunciar, a dimitir, lleno de vergüenza. Les voy a contar la historia. Ese caso se llama el caso Watergate o Puerta de Agua. En el año 73 al 76, corporaciones norteamericanas del sector privado ofrecían contribuciones políticas ilegales, pagos cuestionables, sobornos a directivos gubernamentales extranjeros, que no es otra cosa que el Committee of Sponsoring Organization of the Treasury Commission. Esta comisión es la que emite un informe, y ese informe técnico dice que para que se logre la eficiencia en las instituciones, tiene que existir implementado un sistema de control interno. Y es la primera vez que se habla de sistema. Ya no control interno, sino sistema de control interno. Y entonces cuando uno escucha la palabra sistema, ya ustedes saben que estamos hablando de cosas mayores que una sola unidad celular. Sistema ya es el conjunto de varias unidades celulares que se interrelacionan, se intercruzan. Entonces, sistema de control interno, y dice, ok, vamos a recomendar que haya un sistema de control interno. La siguiente, por favor. La siguiente. Los integrantes de este comité, de este COSO, fíjense ustedes, fueron convocados a este comité el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos, la Asociación de Contabilidad de América, o sea, los contadores, los que hacen contabilidad gerencial, los ejecutivos financieros internacionales, los que manejan la economía de las instituciones públicas y privadas, el Instituto de Auditores Internos, los que hacen control posterior, y el Instituto de Gerencia Contable. Todas estas 5 instituciones profesionales norteamericanas relacionadas con la economía y la contabilidad son los que forman este comité, el famoso comité COSO. Entonces este comité COSO finalmente concluye en que debe haber en todas las instituciones un sistema integrado de control interno, que debe tener 5 componentes. Esos componentes deben ser estos 5 que ven ustedes ahí. Entonces dice, el control interno debe tener, primero, ambiente de control. O sea, tiene que haber un ambiente adecuado donde la gente esté dirigida, comprometida y concentrada en el quehacer de sus funciones para el logro de los objetivos. Tiene que haber la evaluación de los riesgos, en el entendido de que este elemento implica el riesgo de la toma de decisiones. Tiene que haber como tercer componente las actividades de control gerencial, que los gerentes deben también poner su cuota de trabajo controlando internamente las funciones que cumplen todos sus servidores del área. Un cuarto componente, la información y la comunicación, que debe fluir en la entidad. Y un quinto componente, la supervisión o monitoreo de quienes tienen facultad para supervisar los resultados. Entonces, pues dicen, estos 5 componentes forman parte del sistema de control interno. Si estos 5 componentes no se dan, y si estos 5 componentes no están a la par interactuando, entonces no habrá control interno. Eso es lo que plantea el informe COSO. Entonces COSO es un marco de referencia y una partida de inicio al tema de la implantación del control interno en las entidades públicas y privadas. Famosas crisis financieras. Y entonces nuevamente recurren a COSO. Oye, tu sistema integrado de control interno como que no funcionó o como que ha colapsado. Porque estamos ya en el siglo XXI, si bien funcionó en el último tramo del siglo XX, pero de pronto, ¿por qué se han producido estas crisis? Y entonces se empiezan a analizar los famosos casos donde la firma Enron Corporation, que es una entidad
una entidad pública norteamericana referida al gas que se da a las clases más necesitadas, porque cuidado, también conocimiento cultural para ustedes, Estados Unidos no es el paraíso que nos pinta la publicidad. Estados Unidos tiene pobreza extrema y también tiene pobreza, también tiene barriadas. La firma Enron, o la empresa pública Enron Corporation, la corporación pública, se encargaba del gas para las grandes mayorías necesitadas o desfavorecidas de Estados Unidos, y la corporación WorldCom se encargaba de las telecomunicaciones a nivel de todo el país. Ok, estas dos corporaciones fracasan financieramente, colapsan, por diferentes razones ambas. Y entonces cuando convocan a la comisión Treadway, a la comisión Coso, para que estudie por qué había pasado nuevamente una situación no tan grave como la anterior, pero sí había remecido a Estados Unidos, entonces dicen, vamos a revisar, y llegan a la conclusión de que efectivamente no se había tomado en cuenta en su verdadera dimensión y profundidad la gestión de riesgos. Entonces dice, ok, vamos a recomendar unos adicionales a los 5 componentes del COSO que tengan que ver con el tema de riesgos en la gestión. Y entonces ahora se habla de el instrumento que se llama, en su sigla en inglés, ERM, que es Enterprise Risk Management, o sea, gerencia de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, pues, ese es el nuevo documento que está incorporado en estas normas que ha dado la Contraloría General. En el año 74 han habido otros escándalos financieros que han repercutido como los que he mencionado, y hemos llegado a este momento donde estos grandes escándalos corporativos norteamericanos han impactado a todo el mundo por efecto de lo que vive hoy nuestro planeta, que se llama globalización, donde ya no solamente están globalizados a través de las comunicaciones y la información y a través del sistema de economía el mundo occidental, sino también el mundo asiático, y a través del neoliberalismo, que es la economía del sistema, el sistema económico de este momento. Todo está globalizado y todo repercute en el sistema, todo se refleja, ¿no es cierto? El efecto espejo, el efecto dominó, todo eso es producto de la globalización o, sintéticamente hablando, de todos los efectos de la economía mundial. Rápidamente, una mención a lo siguiente, la siguiente. Fíjense ustedes, en el caso de Enron Corporation hay un elemento adicional. Había una empresa de auditores, en el Perú sería una SOA, en Estados Unidos es una empresa de contadores independientes, llamada Arthur Andersen. Arthur Andersen era una sociedad de auditoría de las pioneras que había alcanzado una dimensión universal. Era la única, en ese momento, la única sociedad de auditores independientes que tenía presencia en los 5 continentes del planeta. Más de 24,000 auditores en todo el planeta. Arthur Andersen tenía en su cuenta, en su cartera de clientes, las auditorías de la corporación Enron de gas. Entonces, ¿por qué menciono a Arthur Andersen? Porque hoy no existe más, se borró del planeta la auditoría o la sociedad de auditores independientes Arthur Andersen. ¿Por qué? Porque los auditores Arthur Andersen faltaron a su ética profesional, estuvieron falseando información para presentar a la corporación Enron, que estaba a punto de resquebrajarse económicamente, presentando auditoría y dictámenes de estados financieros
de una entidad fuerte, sana y solvente. Cuando la granada explota y Enron se quiebra a pedazos, todo el mundo voltea a ver a Arthur Andersen y dice: ¿qué pasó? Tus informes dan opiniones limpias. ¿Por qué no has advertido todos estos problemas? Y entonces se descubre que Arthur Andersen había estado coludida para falsear información. Con esto quiero hacer un paréntesis a todos ustedes que tengan entre su mira dedicarse a la auditoría. Nunca pierdan en cuenta, y los que van a hacer teneduría de libros o gestión, nunca pierdan en cuenta que la ética profesional, además de la ética personal, va a ser la llave de oro que te garantice el éxito en tu vida profesional. Arthur Andersen es una persona que está envejeciendo en la cárcel y su sociedad de auditores desapareció de todo el planeta para siempre, porque fue el gran responsable por no haber hecho una auditoría adecuada de una situación de Enron que estaba a punto de quebrarse a pedazos. Así. Ahí está el señor Arthur Andersen defendiéndose ante el Congreso de Norteamérica. Así. Aprovecho este momento para darles una explicación. El tema que les traigo es un tema muy largo. La Contraloría General ha dado 34 normas. Cada norma con varios aspectos, con varios postulados que hay que implantar. Como comprenderán, esto se desarrolla en un diplomado, pero para sembrarles la inquietud a ustedes, se montan estos seminarios de 2 días para poderles desarrollar a ustedes las bases de lo que es control interno, y en este caso me he preocupado de traerles un adicional. El segundo componente de ese diagrama que ustedes han visto: primer componente, ambiente de control; segundo componente, evaluación de riesgos. Pero se descubrió en este momento, después de Enron y WorldCom y otras entidades, BellSouth, que no basta solamente las normas de los 4 componentes, sino que la evaluación de control tiene que ser como una gestión de riesgos. Y entonces me he dado la libertad de separar el segundo componente para poderlo tratar en forma más extensa mañana, más o menos promediando la tarde, para tratarlo de una manera mucho más, un poquito de más alcance, de más profundidad, para que ustedes tengan una concepción cabal y real de lo que significa el riesgo y de lo que significa administrar y gestionar el riesgo. Para que cuando ustedes en su vida personal tengan que tomar una decisión, sepan que están tomando un riesgo en su decisión. Cuando ustedes quieran comprarse un auto, sepan que están asumiendo un riesgo de comprarse un auto. Cuando ustedes quieran casarse, sepan que están asumiendo un riesgo. No con el novio o la novia, sino con la suegra, pero están asumiendo un riesgo. Ahí están los 5 componentes en el lado izquierdo que he mencionado: ambiente de control, evaluación de riesgos, control gerencial, información y comunicación, y supervisión y monitoreo. Pero estos 5 componentes, el informe, el instrumento llamado ERM, le agrega 3 que están puestos aquí en rojo. Definición de objetivos para poder evaluar el riesgo, identificación de los eventos producidos de riesgo y la respuesta al riesgo. Para la respuesta al riesgo hay que tener varios instrumentos a la mano para dar una respuesta al riesgo. Esos instrumentos, por ejemplo, uno de ellos es la matriz de riesgos. Otro de ellos es el mapa de riesgos. Todos estos instrumentos que los vamos a ver mañana por la tarde no habían sido planteados en estos primeros 5 componentes. De manera que cuando Coso planteó evaluación de riesgos,
solamente vio tangencialmente evaluar el riesgo, pero no darle una respuesta al riesgo, no identificar en qué momento presumiblemente pueda producirse un riesgo, o cuáles pudieran ser el impacto o los efectos del riesgo. Todo eso lo vamos a tratar mañana con un poquito de más dimensión. La siguiente. Ahí lo tiene más claro. Están en azul los 3 componentes nuevos y en rojo los 5 componentes originales. De manera que ahora el tema se refiere a 8 componentes. Cuando se dan las normas en el Perú, sucedía coyunturalmente la siguiente situación. Cuando sucede el informe COSO de los 5 componentes originales, se estaba reuniendo o realizando una reunión de las contralorías de todo el mundo. Las contralorías de todo el planeta se reúnen cada 4 años, no para ir a ver el mundial, donde el Perú no va, sino se reúnen intercaladamente 4 años en algún punto del mundo. Se reúnen todas las contralorías para analizar la situación de las entidades gubernamentales. Las contralorías son conocidas en el mundo como entidades superiores de control o entidades fiscalizadoras superiores, según como se le quiera traducir en los diferentes idiomas del planeta. Entonces sucedía que cuando COSO emite su informe COSO, se estaba realizando la 18ª INCOSAI. ¿Qué cosa es la INCOSAI? La INCOSAI es la reunión anual o tetranual, ¿no es cierto?, de contralorías. La Asociación de Contralorías del Mundo se llama INTOSAI. Sesionan anualmente en alguna parte del planeta, la INTOSAI. Pero la INCOSAI es un elemento mundial. La INTOSAI, por una letra se puede confundir, pero la INTOSAI se disgrega por continentes, de manera que se reúnen los continentes por separado en sus circunscripciones, y cada 4 años se reúnen todos en alguna parte. En este caso, la INCOSAI se venía realizando en Budapest, Hungría, en el año 2004, cuando sale el informe COSO. Entonces, las contralorías del mundo se impactan con este informe y con el caso Watergate y dice, ok, acuerdan todas las contralorías impulsar a nivel de los aparatos del Estado de sus países, o sea, de la administración pública de sus países, impulsar la implantación del sistema integrado de control interno como una herramienta de trabajo de los que hacen gestión pública. Por eso es que la Contraloría del Perú, asistente a eso, integrante de esa asamblea, asume el compromiso. Y eso lo hace en el año 2004. Estamos en el 2014. Se han pasado 10 años. De manera que, respondiendo a nuestro amigo Giancarlos, no es que recién estén preocupándose ahora de este tema, sino que se viene preocupando la Contraloría del Perú de este tema desde hace ya bastantes años. En el año 2006, la Contraloría impulsa una ley. Había venido insistiendo, antes del año 2004, la Contraloría venía insistiendo en el sector público nacional, diciéndole: implementa tus prácticas sanas de administración. Quien les habla tiene el alto honor de haber sido fundador de esta nueva Contraloría, que nace en el año 71. En el año 71. Desde el año 71 hemos venido en la Contraloría impulsando
las prácticas sanas de administración. Pero en el año 2004 se da este tema de COSO, de los 5 componentes integrados de control interno. La Contraloría inmediatamente empieza a reunir al Consejo de Ministros, a plantear fórmulas al Congreso de la República de esos tiempos y a decirle que llevar a cabo este documento. Se circulariza a las entidades, se va y se conversa con ellos y naca la pirina. Entonces la Contraloría le dice, ok, como no quieres a las buenas, a ver si quieres a las malas. Te voy a obligar por una ley a que implantes el control interno. Entonces propone al Congreso de la República un proyecto de ley y el Congreso de la República aprueba la ley 28716 de abril del 2006, llamada y conocida como la Ley de Control Interno en las Entidades Públicas. Cumplimiento legal de implantar el sistema de control interno en las entidades públicas. Se da la ley, pero ¿qué pasa? Abril 2006, llegan cartas a la Contraloría. No entiendo la ley, quiero que me la expliques. Entonces la Contraloría dice, no te preocupes, hermanito, ahí te voy a dar una mano, te voy a dar normas para que puedas implementar el sistema de control interno. Entonces la Contraloría emite la resolución 320/2006 del 3 de noviembre, ¿no es cierto?, donde pone 34 normas. Por cada uno de los 5 componentes pone normas de control que suman 34 para que puedan implementar. No obstante eso, la primera norma de ambiente de control, la norma 1.1, dice filosofía de dirección. Y entonces siguen llegando cartas a la Contraloría, donde le dicen, ¿qué pasa en la Contraloría? ¿Cómo ponen filosofía y dirección? ¿Acaso hay que ser filósofo para dirigir una empresa del Estado? ¿Qué ha pasado en la Contra? ¿Se ha tirado un troncho alguna vez a alguien ahí? Filosofía y dirección, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué? Mermelada, mantequilla, qué sé. Entonces la Contraloría dice, ay. Bueno, ¿no entiendes? Ok, te voy a dar una ayudadita más. Te voy a dar una guía de implementación de las normas de control interno y saca la resolución 458, donde lo lleva de la mano a ustedes, al gestor público, a todos los niveles, lo lleva de la mano. Mire, después de esto, ya pues ya no hay disculpa, pero ya no puedes decirme que no has implementado tus controles internos, pues ya tienes la guía todavía. ¿Ok? Cumplimiento legal de implantar el sistema de control interno en las entidades públicas. Se da la ley, pero ¿qué pasa? Abril 2006, llegan cartas a la Contraloría. No entiendo la ley, quiero que me la expliques. Entonces la Contraloría dice, no te preocupes, hermanito, ahí te voy a dar una mano, te voy a dar normas para que puedas implementar el sistema de control interno. Entonces la Contraloría emite la resolución 320/2006 del 3 de noviembre, ¿no es cierto?, donde pone 34 normas. Por cada uno de los 5 componentes pone normas de control que suman 34 para que puedan implementar. No obstante eso, la primera norma de ambiente de control, la norma 1.1, dice filosofía de dirección. Y entonces siguen llegando cartas a la Contraloría, donde le dicen, ¿qué pasa en la Contraloría?
¿Cómo ponen filosofía y dirección? ¿Acaso hay que ser filósofo para dirigir una empresa del Estado? ¿Qué ha pasado en la contra? ¿Se ha tirado un troncho alguna vez a alguien ahí? Filosofía y dirección, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué? Mermelada, mantequilla, quesito. Entonces la Contraloría le dice, ay. Bueno, no entiendes, ok, te voy a dar una ayudadita más, te voy a dar una guía de implementación de las normas de control interno y saca la resolución 458, donde lo lleva de la mano a ustedes, al gestor público, a todos los niveles, lo lleva de la mano. Mire, después de esto, ya no hay disculpa, pero ya no puedes decirme que no has implementado tus controles internos, pues ya tienes la guía todavía. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes aquí, la ley 28716 dice que los objetivos se consiguen cumpliendo con todos los procesos. Y entonces dice que tiene que haber en los objetivos eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad en la información y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. El control interno per se no puede garantizar nada en las organizaciones, sean estas públicas o privadas. ¿Tiene el control interno? Sí, ahí tengo manuales, está bien, pero eso no garantiza nada. ¿Por qué no garantiza nada? Porque si tú quieres lo implementas, si no quieres lo implementas. O sea que depende de tu voluntad, de tu disposición, de tu preparación profesional y moral para poder implantar los controles internos. ¿Ok? ¿Qué se necesita para que el control interno sea efectivo y logre que las organizaciones sean eficientes entonces? La segunda premisa. El primer paso para implementar el control interno en las entidades públicas es que el titular y la alta gerencia firmen un compromiso para impulsarlo. ¿Ok? Firman el compromiso. ¿Sí? Si firmaron el compromiso, entonces, ¿por qué? Habiendo aceptado el compromiso y formado un comité de implementación, ¿por qué hasta ahora no han honrado el compromiso? Oye, si tú firmas algo, me comprometo, tengo que cumplirlo, porque es un compromiso escrito además. No es solamente mi palabrita comprometida. Entonces, el tema es que hay que aterrizar en esto. Entonces, aterrizando, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una confusión ahora en el siglo XXI. Hay dos conceptos complementarios. Y la confusión está en los términos control interno y auditoría interna. Y nuevamente insisto, no es lo mismo. No es lo mismo. Control interno que auditoría interna. Como decían los viejos criollos, no es lo mismo la cómoda de tu hermana con acomódame con tu hermana. No es lo mismo. Son parecidos los términos. Control interno no es lo mismo que auditoría interna. Control interno es una herramienta de gestión y auditoría interna es una herramienta de control posterior, de contraloría. De manera que la palabra control no nos debe llevar a confusiones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, aquí hay un paradigma. En el sector público nacional, algunos funcionarios y autoridades siguen pensando que el control interno es competencia de la Contraloría, vale decir, competencia del órgano de control institucional. De manera que cuando alguien llega a preguntar cómo está el control interno, vaya y pregúntele al auditor. No, no es una herramienta del auditor. Entonces ese es un paradigma que hay que descartar. Es una herramienta netamente de gestión, de los que hacen administración, de los que administran. ¿De acuerdo?
Los elementos de la administración. Ustedes están viendo ahí esa figura. Y aquí hay, fíjense ustedes, seguramente que ya lo han estudiado en la universidad. La administración es un proceso, y como todo proceso, tiene un inicio y tiene un final. La vida humana es un proceso. Se nace, se crece, se desarrolla y uno muere. Se acaba todo en este plano, digo yo. Entonces, en todo en este planeta es un proceso, tiene un inicio y tiene un final. Entonces, la administración tiene un inicio que es la planificación. Tú primero tienes que planificar. Los objetivos del control interno. Primer objetivo, proteger y conservar los recursos contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. O sea, la eficiencia con que hacen los actos públicos o los actos privados tienen que ver con proteger y conservar los recursos contra pérdida, despilfarro, uso indebido o acto ilegal. Pero tiene también otros objetivos como el cumplimiento de las leyes y otras regulaciones. Tercer objetivo, elaborar información financiera válida, confiable y oportuna para la toma de decisiones. Esto, por ejemplo, es importante. Hasta hace un tiempo, en nuestro país, no se tomaban decisiones en ninguno de los niveles de gobierno. Y la explicación era muy fácil. Como todavía no existía la tecnología de punta, que es la computadora, no se tenía una eficiente teneduría de libros, por ejemplo. Entonces la contabilidad siempre andaba atrasada. Y además de atrasada, no era muy confiable. De manera que alguien que tenía que tomar decisiones para la marcha del negocio y no tenía la principal fuente de información, que era la contabilidad, para saber qué paso dar o qué decisión tomar, entonces no se tomaban decisiones. Y pasaba en el Estado lo mismo, a nivel de gobierno, no se tomaban grandes decisiones porque no había información confiable. Nadie se había dado cuenta que era porque no habrían controles internos. Entonces, uno de los objetivos del control interno o de los controles internos es darle confiabilidad a la información. Por favor. Otro objetivo del control interno es promover y evaluar la eficiencia y calidad de las operaciones. La eficiencia y la calidad de las operaciones. La siguiente. Otro objetivo, evaluar y fortalecer el cumplimiento de la política y disposiciones de la administración. Ustedes saben que hay políticas de gobierno, hay políticas nacionales, conocidas como políticas públicas, hay objetivos que cumplir, hay una serie de metas para el logro de resultados, hay una serie de normativa que atender las necesidades de la población, de los ciudadanos, en fin, hay infinidad de cosas. Y el control interno se encarga, como unos objetivos, de fortalecer ese cumplimiento. También otro objetivo del control interno es mantener la continuidad del trabajo en la entidad, la continuidad de gestión. Cuando la gestión se paraliza, cuando la gestión entra en vaivenes o en baches, no necesariamente los resultados pueden ser los que se pretende obtener o conseguir. Entonces, pues siempre es continuidad. Fíjense ustedes, el éxito de muchas entidades privadas es porque mantienen una continuidad de gestión. Ustedes echen una mirada por la web a las grandes corporaciones, incluso nacionales. Por ejemplo, tomen un nombre de una empresa privada que sea de prestigio y echen una mirada a su plana gerencial. Y van a encontrar, por ejemplo, que el gerente general de esa empresa privada tiene por lo menos unos 14 o 15 años en el mismo puesto de gerente general. Y entonces, como es un hombre que tiene la gestión en continuo movimiento, va siguiendo la pausa sin prisas, pero sin pausas, sin detenerse. Entonces, hay continuidad de gestión gerencial. Pero si esa entidad privada se viera sometida a que un año cambia 2 veces al gerente general, y cada gerente general, cuando se va todo su plana gerencial porque él la trajo y él la puso y él la mantuvo,
y viene un nuevo gerente con una nueva plana gerencial. Entonces, ¿qué continuidad de gestión o qué garantía puede haber de que sea exitosa o que se logren los resultados esperados? Si hay tanto riesgo en estos cambios y en estos baches, como lo vamos a ver cuando veamos el segmento de riesgos. Entonces, pues, el control interno también tiene que ver con eso, mantener la continuidad del trabajo en la entidad. Contribuir a brindar información correcta a la administración para la toma de decisiones. En fin, todo esto es un puñado de objetivos que tiene el control interno, para que lo vayan entendiendo. Tanto el control interno financiero como el control interno gerencial están sometidos a aplicar algo que es importante y que es una cosa nueva, que es la gestión de los riesgos. Hoy por hoy es toda una ciencia que ha meritado ya la creación de maestrías en las universidades más connotadas del país, maestrías en administración y gestión de riesgos, porque es una materia bastante extensa, aparentemente complicada, pero cuando uno se interioriza en el conocimiento, pasa lo que pasa con cualquier elemento de la ciencia o de las letras. El ser humano tiene una capacidad para interiorizarse y comprender las cosas, porque somos seres que nos han sido calificados de inteligentes, aunque muchos no lo parezcamos. Tiempos de control interno, esto ya es una diapositiva repetida, ahí tienen pues previo, simultáneo y posterior. Si no hay plan estratégico en la institución, ¿cómo puede obtenerse resultados? Y si no hay un plan operativo de cómo desarrollar las estrategias, peor todavía, estamos perdidos. Entonces, por ello es importante el control interno, porque nos ayuda a implantar este tipo de cosas y de elementos de gestión, de elementos de trabajo de los administradores. La cuarta norma se refiere a estructura organizacional, como la que están ustedes viendo ahí. Tiene que estar definidos los 4 aspectos de una estructura organizacional. Ustedes ven ese cuadrito y en la parte superior está la parte de la alta dirección, el titular de la entidad y sus cuerpos de asesores. Por el lado de abajo está el sector de operación, le llaman técnicamente el sector de línea. Entonces son los que producen el aparato productivo. En su parte de medio está la gerencia media, donde está gerente general y supervisión. Y donde está, y entonces en el campo superior de acá y el de allá está el apoyo administrativo y el asesoramiento legal, jurídico, estratégico, técnico, y donde también se encuentra el asesoramiento de control posterior, vale decir el órgano de control institucional, que es la Contraloría dentro de las instituciones del Estado. Entonces, pues, tiene que haber clarísimamente definida una estructura organizacional como esta en todas las entidades del Estado. ¿Alguna inquietud respecto a lo que hemos comentado hasta ahora? ¿Está todo claro? Dígame, por favor. La oficina de personal debe ser la que promueva la capacitación del personal. Efectivamente, dentro de sus funciones está... Pásala, a ver, ya te fuiste. Bueno, tiene que haber esos subsistemas, empezando por el principio de la captación del personal a través de perfiles, a través de concursos, a través de selección de lo mejor de la vitrina. Otro es la remuneración, otra es la capacitación, otro es el sostenimiento del personal. Y tampoco te vas a hacer como sucede en la administración pública. La administración pública gasta dinero de todos los peruanos para darles maestrías y capacitación superior a los trabajadores públicos, incluso en temas que no tienen que ver con lo que hacen. Y una vez que sacan el título de maestría, se van de la institución. Y lógicamente se van ¿dónde? Al sector privado, donde les paga más. Entonces, pues, ¿qué resulta al final? Que el Estado ha hecho el gasto y el otro se ha dado el gusto, como sucede siempre. ¿Ok?